gratuito vinculado a las guías de remisión electrónicas. Como ustedes bien saben, este, digamos, tipo de documentos va a entrar en obligación a partir del 1 de julio, eh, digamos, teniendo en cuenta un poco aquí la facultad discrecional que SUNAT dictó hace algunos meses atrás. La idea es poder compartirles a muy grandes rasgos un poco la evolución de toda esta regulación vinculada a las guías de remisión. Vamos a hablar un poco de las guías físicas y en gran parte de las guías electrónicas, que es lo que se viene ya en poco tiempo. Entonces, para ponernos un poco en contexto, creo que es importante poder repasar los principales cambios que se han dado en relación a este tipo de documentos, empezando desde un primer momento que las guías de remisión ya son reguladas incluso desde el reglamento de comprobantes de pago, donde vamos a poder encontrar ya, digamos, los fundamentos, así como las principales situaciones respecto de las cuales tenemos la obligación de generar este documento, ¿sí? También vamos a encontrar aquí, dentro de este marco normativo, las exclusiones, cuáles son los campos mínimos obligatorios que deberían tener este tipo de documentos, ¿no? Hasta aquí estamos hablando de las guías físicas. Ya entre los años 2012 y 2020 es cuando se introduce el concepto de las guías de remisión en formato electrónico, ¿no? Pero hasta aquí estamos hablando, eh, de acuerdo a lo que SUNAT reguló en ese periodo de tiempo, el uso voluntario de las mismas. Es decir, el contribuyente podía generar las guías físicas o electrónicas según considere, también dependiendo un poco de la complejidad que esto podría implicar a nivel de sistema. Para ello, también se logró definir en este lapso de tiempo 3 sistemas que permitían al contribuyente generar estos documentos de manera digital, ¿no? Estamos hablando de ese sistema, en este caso Portal Sol, el sistema del contribuyente y el sistema OSI, ¿no? Los operadores de servicios electrónicos. ¿Cuándo viene el cambio? El cambio se introduce a través de esta resolución, la 123/2022, que se publicó a mediados de julio de 2022 y que introduce distintos cambios que sí van a generar, digamos, en este caso, ciertas aristas, ¿no? Ciertos temas relevantes con incidencia en la operatividad incluso de las compañías. En primer lugar, ¿no? Uno de los principales cambios se da desde la publicación y entrada en vigencia de esta resolución, que tiene que ver con la eliminación de las facturas guías, ¿no? Que podemos decir en otras palabras que son facturas como tal, pero que contienen campos vinculados a las guías de remisión y que, de cierta manera, sustituyen la emisión de este documento, ¿no? Tiene una doble función estas facturas guías. Para empezar, este documento, como bien señalaba ya SUNAT, señala que no es un documento válido para acreditar el traslado de bienes, por lo que se vuelve obligatorio el uso de las guías de remisión, ¿no? Hasta este punto no se precisa si debe ser físico o electrónico, ¿no? Simplemente debes utilizar guías de remisión. En diciembre, ¿sí?, del 2022 viene el segundo cambio. ¿Cuál es este cambio? SUNAT, para empezar, limita cuáles son los sistemas habilitados para generar estos documentos, ¿no? Si retrocedemos un poco en esta línea de tiempo, teníamos habilitado 3 sistemas. A partir de 1 de diciembre de 2022, se excluye de esta lista el sistema de emisión a través del OSI, quedando únicamente habilitado el sistema SOL y el sistema del contribuyente, ¿sí? Además, también se publica y se establece la obligación de utilizar los nuevos formatos vinculados a la estructura de las guías de remisión de manera electrónica, ¿sí? Son 2 puntos relevantes que ocurren en diciembre. De igual manera, aquí se establece cierta flexibilidad para que el contribuyente pueda hacer las adaptaciones e implementaciones que correspondan, por lo que no se configuran infracciones desde esta fecha, ¿no? Cuando empieza, digamos, aquí el cronograma de la obligación para emitir las guías en formato electrónico, enero del 23.
Aquí tenemos dos grupos relevantes. Un primer grupo que incluye a todo aquel contribuyente que realice importaciones de bienes. ¿Sí? Estamos hablando de importaciones de bienes en general, no sé si alguna especificación. Y como segundo grupo, aquí ya tenemos traslados de bienes de manera específica. Por ejemplo, ¿no? Indica traslados vinculados a arroz, azúcar, alcohol, etílico y cemento. Luego viene el segundo grupo, julio del 23, ¿no? Y este es el grupo, podríamos decir, más quizá complejo porque aquí ya varias compañías tenían esta obligación de implementar este sistema, ¿no? Y muchas de estas empresas no estaban preparadas. ¿Quiénes están aquí? Los contribuyentes, que son tricos nacionales, de la Intendencia de Lima, regionales e incluso oficinas zonales, ¿no? Es un grupo bastante considerable y numeroso. Y a partir, digamos, de este segundo grupo, esta segunda fase, ¿no? De la entrada en vigencia de la obligación, es que SUNAT va publicando esta serie de facultades discrecionales que ha venido prorrogando ya en dos ocasiones para dar más flexibilidad de culminar con el desarrollo de la implementación de estas guías de remisión electrónica. Siendo en este caso, de acuerdo al cronograma o el primer cronograma que SUNAT publicó, la última fecha clave, enero del presente año, donde aquí se precisa que todo aquel contribuyente que realice traslados de bienes debe generar guías de remisión ya en formato electrónico. En otras palabras, actualmente ya toda compañía, independientemente del tema de los ingresos, de la calificación que tenga, del tipo de bien que transporte, ya debe generar guías en formato electrónico, ¿no? Más adelante igual vamos a hacer un repaso de esta facultad discrecional, que es la última que se publicó, y que considerando el plazo que contempla esta facultad de no sancionar, culminaría esta etapa el 30 de junio de 2024. Aquí podemos ver el cronograma que SUNAT publicó eh, con las fechas clave donde inicia esta obligación. Podemos ver que hay dos padrones dependiendo de los criterios que cada uno de estos abarca. Por ejemplo, el primer padrón se basa en el tipo de sujeto obligado, donde aquí SUNAT contempla la fecha de inscripción en el RUC, por ejemplo, en el primer caso. En el segundo caso, aquellos que están dentro de la lista de PRICOS nacionales, Intendencia Lima, un poco lo que señalaba anteriormente. Y por último, ya incluye en este última fase todos los contribuyentes, ¿no? Ya no hace una discriminación como tal. Y esto, claro, aplica para el guía remitente como transportista, ¿no? Siempre por ambos lados. En tanto, el otro cronograma se basa en el tipo de bien transportado, ¿no? Y aquí precisaba que ya SUNAT establece bienes, o podríamos decir, ciertos tipos de mercaderías o productos de una manera un poco más específica, ¿no? De igual manera, aquí se establecen las condiciones para efectos de la emisión de la guía remitente transportista, teniendo de igual manera en este caso las fechas claves para el inicio de esta obligación, ¿sí? Pero en resumen, ahí voy a retroceder un poco en la presentación, son tres fechas claves, ¿no? Que son las que les acabo de mostrar hace un momento: enero, julio y enero del presente año. Igual aquí creo que es importante hacer notar una de las excepciones que contempla este padrón de la obligación, ya que, por ejemplo, en determinados casos existen otros documentos que pueden sustituir la obligación de la emisión de una guía de remisión. Por ejemplo, cuando se traten específicamente de traslados por motivo de importación, ¿no? Como bien precisa aquí este anexo o esta nota al pie de página, se debe utilizar un ticket de salida, ¿no? Un ticket de salida, básicamente, si lo han podido de repente ustedes revisar o han podido revisarlo, contiene ya ciertos datos que contempla la ley. Por eso que sustituye, en cierta forma, ya este documento formalmente, ¿no? Igual, importante revisar que este ticket de salida cumpla con todos los requisitos a fin de evitar observaciones o cualquier tipo de cuestionamiento en cuanto a la acreditación del traslado de los bienes de un punto hacia otro.
Para entrar un poco ahora en un tema un poquito más conceptual, ¿sí? Repasando también que es una guía de remisión, este documento, si bien es cierto, no califica como un comprobante de pago, sí es un documento que se encuentra regulado tributariamente, ¿no? Dentro del reglamento de comprobantes de pago y que tiene por objetivo el acreditar los bienes que estamos trasladando de un punto hacia otro, ¿no? Un documento que de por sí contiene los principales rasgos o características de estos productos. La descripción, el peso bruto, el peso neto, ¿correcto? Las direcciones del punto de partida, punto de llegada, ¿sí? Porque, digamos, estos bienes igual son en materia de fiscalización durante el traslado o durante la ejecución del mismo. Y vinculado a ello también resulta importante conocer qué tipos de traslados pueden darse en la práctica, ¿no? Como bien sabemos, eh, SUNAT regula una tabla donde existe una codificación específica para cada tipo de traslado efectuado, que es la que les estoy mostrando, ¿no? Esto aplica tanto para las guías físicas como guías electrónicas. De repente para las guías electrónicas existe un poco más de visibilidad. Como notarán aquí tenemos los traslados más comunes, tal como las compras, ventas, exportaciones, importaciones. Sin embargo, también eh, en casos excepcionales pueden darse situaciones de repente por las que no existe un código específico vinculado al traslado que estamos ejecutando. Por ejemplo, voy a trasladar bienes por una destrucción de bienes. Trasladar bienes para destruirlos, ¿no? Un desmedro. En este caso utilizo el código, por ejemplo, 13, ¿no? O voy a trasladar bienes porque son muestras gratuitas, ¿no? O bienes por motivo de donación, por ejemplo. Todos esos traslados que no tienen un código específico según la tabla SUNAT entran dentro de este código denominado otros, ¿no? Solo para que lo puedan tener en cuenta. Ahora, yendo un poco más al tema de las vías de revisión electrónica, que es lo que, como bien señalaba, en poco tiempo va a entrar en vigencia, resulta también aquí relevante poder repasar cuáles son los cambios más críticos, ¿no? Los temas que de repente pueden tener un mayor impacto al momento de implementarlos. Por ejemplo, el primero de ellos tiene que ver con la estructura. Si nosotros comparamos una guía física con una guía electrónica, a primera vista vamos a notar un cambio radical. Para empezar, porque la guía electrónica ya es un documento digital. ¿Sí? La idea no es trabajar con este tipo de documentación bajo el formato impreso. En cuanto al número de campos también, la guía de remisión electrónica tiene más campos que una guía física y de por sí ya tiene una estructura más uniforme por la que SUNAT podría acceder de una manera también más fácil a toda la data que nosotros estamos reportando en ese tipo de documentación. No es más susceptible de ser fiscalizada o revisada por parte de la autoridad tributaria. De igual manera, aquí en este punto resaltar que se introduce un nuevo tipo de guía de revisión, ¿no? La guía por evento, que tiene sus propias características y también su propia estructura. Como segundo punto, también resulta que otro de los aspectos que SUNAT reguló para efectos de las guías de remisión electrónicas es las guías de remisión en contingencia. Porque claro, al igual que las facturas, ¿no? Existen de repente ciertas situaciones por las que resulta imposible generar guías en formato electrónico. Es por ello que SUNAT implementa las guías en contingencia. ¿Cuáles son estos supuestos? En resumen, podríamos decir que son los mismos de las facturas, pero resulta igual importante poder quizás revisar ciertas casuísticas o casos prácticos vinculados a estos dos supuestos también para poder tener claro cuándo debe utilizar estas guías en contingencia, qué características tienen este tipo de guías en contingencia y en qué momento de repente debería gestionar, ¿no? Las pautas más relevantes respecto de este punto. Como tercer supuesto, o en este caso tercer cambio, mejor dicho, tenemos también un nuevo procedimiento vinculado a la no conformidad de las guías de remisión. También, tomando como ejemplo la plataforma de conformidad de las facturas, SUNAT introduce una plataforma similar a esta. No voy a decir que es igual, pero es similar.
que busca ser como un punto de conexión entre el remitente y quien finalmente recibe el producto como canal o vía para poder de repente regularizar ciertas, digamos, ciertos errores, de repente, o ciertas alertas identificadas en la documentación o incluso en los bienes recibidos, ¿no? Es un canal digital. Para empezar, esta plataforma es opcional, ¿no? Sin embargo, también creo que debería ser una de las actividades a realizar, de repente a cargo del equipo, está eh, quizá bajo esta responsabilidad de emitir guías de remisión para que conozca un poco el procedimiento y eventualmente pueda utilizar, ¿no? Aunque como bien precisaba es una plataforma opcional. En cuanto a la guía por evento, ya adelantaban en uno de los primeros puntos que es un nuevo tipo de guía. No existe guías por eventos físicas. Y este tipo de guía lo que busca o tiene por objetivo es actualizar la guía previamente emitida. ¿Y esto por qué? Porque pueden darse situaciones extraordinarias que quizá meriten la actualización de algún dato del tráfico, ¿no? Puede ser de repente los datos del transportista o incluso la dirección del punto de llegada, ¿no? ¿Y qué situaciones ameritan estos cambios? SUNAT regula tres supuestos, ¿no? Estos tres supuestos también deberían ser revisados a detalle porque existe una línea muy delgada entre cuándo debo emitir una guía por evento y cuándo me corresponde emitir una guía tradicional, ¿no? Llámese guía transportista o remitente. Entonces, resulta clave en este aspecto conocer cuáles son estos tres casos o situaciones por las que se genera ya la obligación de generar esta guía por evento. Que en otras palabras, ¿no? Si queremos verlo en términos más simples, podríamos hacer la similitud como eh, si fuera una nota de crédito, ¿no? Un documento que modifica algo ya previamente generado. A nivel de sistemas, también ya habíamos resaltado en la línea del tiempo que el sistema OCE queda deshabilitado desde el 1 de diciembre del 22, ¿no? Teniendo únicamente ya dos opciones, portal SUNAT o sistema del contribuyente, cada uno con sus propios con sus propias ventajas, por ahí algunos temas de repente que es importante revisar antes de seleccionar cuál es el mejor medio a utilizar para generar estos documentos de manera electrónica. En cuanto a las bajas de las guías, también hay que resaltar que el plazo que existía anteriormente, es decir, antes de la publicación de esta resolución, era de 5 días calendarios. Ahora bien, este plazo ya no existe, pero en reemplazo de este, SUNAT ha establecido dos supuestos en los que se puede generar la baja de la guía de revisión. En otras palabras, es la anulación de este documento. Cuando no inicies el traslado o cuando cambias los datos del destinatario, ¿no? Porque ha habido algún tipo de error en eso. Pero también es importante conocer aquí eh, qué es lo que genera la baja del documento, ¿no? ¿Qué obligación genera la anulación de estas guías de remisión? ¿Y en qué momento puedo generarlo? Y debo generarlo, ¿sí? El objetivo en sí, digamos, de esta anulación de las guías de remisión es corregir errores en las guías por, de repente, un mal ingreso de la información o quizá data que no se ingresó correctamente, ¿sí? Es básicamente para corregir errores, datos que no están alineados al traslado que se va a efectuar o que ya se efectuó, ¿sí? Una de las características que también hay que resaltar de las guías de remisión electrónicas, en este caso, es que ahora todos esos documentos generan un código QR, ¿sí? Y a través de este, SUNAT va a tener más facilidad de poder acceder a todo el contenido de la guía de remisión, por lo que ya no resulta necesario portar la guía de remisión en formato físico, ya que este código QR, el transportista lo puede mostrar a través de algún dispositivo electrónico o un dispositivo móvil. Y por último, también hay que resaltar el plazo de envío de las guías de remisión electrónica, donde este muestra ahora una reducción
de 7 días a un día calendario desde también la fecha de entrada en vigencia de la resolución, 13 de julio de 2022. Entonces, estos son los principales cambios, ¿no? Que, digamos, deben revisarse a detalle, ¿sí? Y considerando también un poco las características de cada empresa para poder llevar a cabo correctamente la implementación de estas y no perder de vista también un poco el tema de las infracciones, ¿no? ¿Qué es lo que puede generar, digamos, la omisión de las vías de rendición, un traslado, si es que el fiscalizador me solicita el documento y yo no lo tengo? Y por otro lado, si es que yo presento una guía, pero esta no cumple con los requisitos o características regulados por SUNAT. Eh, hay que resaltar aquí, como notarán en cada una de estas dos infracciones que están reguladas en el Código Tributario, que la infracción va a depender de quién comete cada uno de estos actos que están contemplados en las sanciones, ¿no? Por ejemplo, si es que en este caso es el transportista quien no presenta o no emite, en este caso, su guía de remisión transportista, esa conducta se va a sancionar con el internamiento temporal del vehículo, que podría también implicar el internamiento de los bienes que están dentro de este vehículo, ¿no? De manera indirecta, el remitente se puede perjudicar. El segundo tipo de infracción va, digamos, vinculado al remitente, porque aquí ya la sanción vendría a ser el comiso de los bienes, ¿no? Los retiene. Y cada uno de estos dos puntos tiene su propio proceso administrativo dentro del Código Tributario para poder llegar a liberar bien el vehículo o los bienes que han sido internados por la Administración Tributaria. Por el lado del cumplimiento de las estructuras y formatos, aquí lo que podemos notar es que de igual manera tenemos como sanción el internamiento temporal del vehículo y el comiso de los bienes, pero aquí tenemos la manera de sustituir estos dos puntos a través del pago de una multa. Por ejemplo, en el caso del transportista, estamos hablando del 50% de la UIT, y por otro lado, para el caso del remitente, estamos hablando de una multa equivalente al 15% del valor de los bienes, ¿no? Igual aquí resaltar que hay un límite, son 6 UITs, ¿correcto? Entonces aquí se puede decir que hay un poco más de flexibilidad porque nos ahorramos toda esta gestión administrativa que implica liberar el vehículo, los bienes, con el pago de estas multas. En cuanto a la facultad discrecional, la última que se publicó, claro, esta, para empezar, tiene como fecha límite el 30 de junio del 21, ¿no? Que es un espacio donde, en este caso, el fiscalizador, si bien es cierto, puede levantar o generar actas preventivas donde se notifique que estás incumpliendo con determinados puntos que no siguen la estructura de la guía de remisión. Esto no significa que va a haber el pago de alguna multa de por medio, ¿no? Es simplemente como una alerta que te va a permitir a ti como contribuyente poder regularizar esta omisión o esta observación detectada por SUNAT antes de que culmine esta etapa de discrecionalidad. Y la pregunta, de repente, que todos nos hacemos es qué tipo de infracciones están contempladas dentro de esta facultad discrecional. Si regresamos a la lámina anterior, sería la infracción que está en el segundo supuesto, ¿no? Que implica la generación de vías de remisión sin los formatos o estructuras reguladas por la administración. Bajo ese contexto, SUNAT, cuando se publicó la primera resolución que regulaba la facultad discrecional, aún habían grupos de contribuyentes que no estaban obligados a emitir guías de remisión en forma electrónica. Es por ello que existían dos supuestos. El primer supuesto para quienes ya estaban obligados y el segundo supuesto para quienes de manera voluntaria emitían guías en formato electrónico. En ambos casos, el supuesto es que, estando obligado o siendo voluntario, emite guías de remisión que no cumplen con la estructura de acuerdo a esta resolución publicada en julio del 2028, ¿no? Por ejemplo, uno de los errores más comunes que existen y que se siguen detectando a la fecha es que
cuando realizas traslados bajo la modalidad de transporte público, es decir, transporte de un tercero que tú contratas, en lugar de consignar la fecha de entrega, ¿no?, de los bienes al transportista, consignas como nombre de campo fecha de inicio del traslado, ¿no?, que es uno de los casos que con mayor frecuencia se han detectado y por los cuales una emite esta acta preventiva, ¿sí? Todo tiene que ver aquí, en resumen, con forma y estructura. Hay que resaltar que esta facultad discrecional no incluye, ¿sí?, en este caso, la infracción vinculada a la no emisión de la guía de remisión. Es decir, si SUNAT, digamos, marzo del presente año, o mayo, junio inclusive, detecta que tú estás realizando traslados y no estás portando la guía de remisión transportista o remitente, eso de por sí ya implica el internamiento del vehículo o por otro lado el comienzo de los bienes, ¿no?, dependiendo de quién no esté portando la guía correspondiente. Entonces, eso sí representa un riesgo, digamos, importante de alertar, porque no está, como bien preciso, dentro de esta facultad discrecional. Y por último, hay que resaltar principalmente cuáles son aquellos retos o desafíos que se pueden presentar al momento de implementar este documento, bien sea a través de la emisión desde el portal SUNAT o a través del sistema del contribuyente. Y estos desafíos los podemos clasificar en tres grupos, ¿no? Desafíos que implican un concepto más normativo, desafíos vinculados a temas de sistemas más informáticos y vinculados a procesos. Desde el punto de vista normativo, los desafíos aquí implican el poder estar seguro que estamos generando las guías de remisión por todos aquellos supuestos por los que existe la obligación. En otras palabras, es evaluar si de todos los traslados que tenemos estamos generando guías de remisión. Y si no lo estamos generando, tener identificado cuál es la excepción a la cual nos vamos a acoger según, en este caso, el reglamento de comprobantes del pago y también lo que regula esta última resolución, ¿sí? Veamos este cambio de logístico al electrónico como un espacio que nos permita reevaluar si estamos haciendo lo correcto. Si de repente no hemos estado generando guías físicas, ¿sí?, en todos los casos según corresponda, hay que hacerlo ahora correctamente cuando migremos al electrónico, ¿sí? Creo que el segundo punto, estamos todos claros que actualmente, desde enero 24, absolutamente toda empresa ya tiene que generar guías en formato electrónico. La flexibilidad que existe actualmente es que puedo generar físicas o electrónicas y SUNAT solo va a detectar o generar en este caso las actas preventivas. En cuanto a sistemas, el cambio más importante aquí que se va a dar es las nuevas estructuras y formatos, ¿sí? Esto implica el poder hacer una revisión exhaustiva de todos los datos que ahora requiere SUNAT para la emisión de estos documentos de una manera correcta y también qué tipo de traslados tenemos, porque dependiendo del tipo de traslado también existen ciertos campos que van a ser obligatorios y opcionales para otros. De igual manera, otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta dentro de este punto de sistemas es que tenemos que evaluar cuál es el mejor medio que tenemos para generar las guías, ¿sí? Quizás uno de los puntos clave para tomar esta decisión es el volumen de información que manejamos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, generar 100 guías de remisión a través del portal SUNAT que a través del sistema del contribuyente, ¿no? Evidentemente, si nos vamos por el lado del sistema del contribuyente, este proceso será más automático y más rápido. En cambio, por el sistema de SUNAT, es una emisión uno a uno y sí puede tomar tiempo. En cuanto a procesos, aquí uno de los primeros puntos es que toda esta información ya va a estar 100% digitalizada, ¿no? Lo que implica que SUNAT va a poder revisar toda esta información en tiempo real y hay que asegurar que estos datos sean consistentes con el traslado que efectivamente se está realizando, ¿no? Es decir, la consistencia de información, asegurar la calidad de la data. El segundo punto tiene que ver también con tener claro cuáles son las infracciones,
evitar caer en estas, ¿correcto? A lo que me lleva al tercer elemento, que esto implica también estar en coordinación con todos aquellos involucrados en el traslado. Por ejemplo, si tengo un traslado en el que interviene un transportista, un agente de aduanas, el mismo cliente o un tercero que va a recibir el producto a nombre de mi cliente, entre otros, todos deben estar alineados en quién debe generar la guía y qué tipo de guía se debe generar. Porque no basta con que yo como empresa genero mi guía remitente, digamos, ya me libero de todo riesgo vinculado al tratado. No, no es así en la práctica, porque basta que mi transportista no cumpla con emitir la guía transportista y ya me expongo a que puedan retener de manera indirecta los bienes que estoy trasladando. Y de esta manera también resulta, por otro lado, cubrir el frente legal, ¿no? Es decir, los contratos, de repente poner cláusulas que cubran este tema de riesgos, delimiten las responsabilidades, entre otros, ¿no? Para evitar también cualquier tema comercial que pueda impactar a mi cliente directamente. Y en resumen, como podrán notar en este caso, hasta este punto de la presentación, la implementación de las vías de remisión electrónicas siempre implica estos tres procesos, ¿no? Estos tres puntos. Cambios a nivel de procesos, cambios normativos y también el componente de la tecnología que no se puede dejar de lado, ¿correcto? Todos estos puntos que acabo de repente de exponer en esta presentación a muy grosso modo van a ser desarrollados con mayor amplitud en esta capacitación que vamos a dictar en junio, donde de igual manera, muy aparte de todo el tema teórico, vamos a abarcar casos prácticos, ¿no? Casos reales en los que ustedes van a poder notar que resulta relevante poder analizar y conocer cómo se ejecuta un traslado para poder evaluar correctamente quiénes son los responsables, cuántas guías se deben generar, qué tipo de guía se debe generar y en qué momento, ¿no? Básicamente son los cuatro frentes que se deben evaluar cuando estamos analizando traslados. Y a este punto llegó la presentación de esta pequeña y esta reducida sesión vinculada a guías de remisión. Muchas gracias a todos por su participación.